Bueno, hola a todos. Hoy tenemos con nosotros, tengo el orgullo y el honor de tener al que fue mi residente mayor durante la residencia en el Hospital 12 de Octubre, al doctor Igor Paredes. Él es cirujano fundamentalmente de base de cráneo y abordajes mínimamente invasivos a la columna. Y hoy vamos a hablar con un poco la perspectiva en el desarrollo de la práctica del doctor Paredes. Bueno, en primer lugar es un placer que el doctor Martínez Pérez me haya invitado a esta charla. Nos formamos juntos. Sí, yo era su R mayor, pero eso es importante el primer y el segundo año. Luego se diluye y ya somos compañeros y de hecho yo creo que hace ya mucho tiempo que me pasó por la derecha y tengo la suerte de aprender mucho de él. Así que nada, es un auténtico placer estar aquí charlando con él. A ver si sacamos algo en claro de los meningiomas del tubérculo y del surco olfatorio. Eh, bueno, sabéis que hay muchas visiones al respecto, cada maestrillo tiene su librillo, como se dice en español, de cómo abordarlo. Y bueno, vamos a dar un poco visiones de qué ventajas tiene cada uno de los abordajes y en la opinión del doctor Martínez y en la mía, pues cuándo elegir una, cuándo elegir la otra. Entramos en materia, Rafa, ¿te parece? Venga, vamos a darle. Bueno, pues un poco por tener un esquema mental de qué vamos a hablar, simplemente tengo este mind map, que es lo que nos va a guiar. Vamos a hablar de los meningiomas del surco olfatorio y un poco por extensión del tubérculo selar, que aunque no es lo mismo, pero bueno, se pueden englobar dentro de esta discusión. Y lo primero vamos a hablar de los enfoques quirúrgicos que se pueden hacer a esta patología. Realmente los podemos dividir en los abordajes endoscópicos endonasales. Yo creo que ahora, creo que Rafa me ha dicho que tenía un caso presentado, un caso preparado y lo vamos a ver. Los abordajes transcraneales clásicos, aunque aquí hay alguna vertiente. Y luego los abordajes supraorbitarios mínimamente invasivos, que también tienen sus pros y sus contras. Y aquí voy a dejar a Rafa que nos cuente, aunque tenemos un guión para ver de qué hablamos, pero que nos diga él y que nos presente su caso y luego volvemos aquí. Em, bueno, no, todo esto lo estás desarrollando tú muy bien, tengo poco que decir. Realmente yo creo que el abordaje endoscópico, la ventaja que tiene, o la principal indicación que tiene, es para siempre que encuentres el tumor antes de las estructuras neurovasculares, ¿cierto? Entonces, un meningioma del tubérculo selar empuja el nervio óptico hacia arriba y hacia detrás, y por tanto, teóricamente, pues uno tiene acceso a la base del tumor sin cruzar los nervios. Luego vamos a ver algunos detalles porque los abordajes mediales tienen ciertas restricciones, cuándo usarlas y cuándo usar los abordajes transcraneales. Claramente, los abordajes endonasales, la principal ventaja que tienen es que se puede llegar de una manera muy directa a una resección completa, una resección Simpson grado 1, pero la maniobrabilidad es muchísimo menor, ¿verdad? Sobre todo cuando ya el tumor, yo siempre considero que la mayor limitación es cuando el tumor empieza a dar la vuelta por encima de la clinoides. Esos tumores ya son malos. Y me gustó mucho la idea un poco que mostrabas que, bueno, que hiciste hincapié en que meningiomas del surco y luego meningiomas del tubérculo, meningiomas del plano. Yo creo que son entidades, pero está bien por un lado mezclarlas para tener un abordaje más o un pensamiento más común. Quería preguntarte, cuando tú en tus abordajes transcraneales, todos estos que dices que haces abordajes, puedes hacer un abordaje por línea media, ¿verdad? Un abordaje interhemisférico o un abordaje anterolateral. ¿Cuándo consideras tú que, si no te importa, si podemos hablar un poco de los transcraneales, cuándo consideras tú que los abordajes interhemisféricos están mejor indicados para estos tumores? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, para mí el gran problema, obviamente, de los abordajes endonasales, sobre todo cuando el tumor del tubérculo se extiende hacia adelante, cuando esa transición que hay entre la cribosa y el tubérculo, cuanto más hacia adelante está el tumor, para mí menos indicado está la vía endoscópica, cuanto más atrás, más indicada está, porque liberas los ópticos. Parece que la literatura dice claramente que la mejoría visual es mejor cuando vas por abajo que cuando vas por arriba, sobre todo cuanto más posterior es el tumor, cuanto más del tubérculo es. Mientras que cuando el tumor es más anterior,
Yo creo que pesan más las complicaciones de la endoscopia, que es la fístula de líquido fundamentalmente, y además garantizas la anosmia cuando haces un tumor del surco olfatorio por abajo. Si el paciente no tiene anosmia, la va a tener. Dicho esto, en cuanto a los abordajes abiertos, la teórica ventaja del abordaje interhemisférico es que tienes una mayor facilidad para preservar los olfatorios. No tienes que manipular los nervios, como tú bien decías hace un rato. Uno de los principios básicos de la cirugía de base de cráneo es no cruzar los nervios o intentar trabajar lo menos posible entre los nervios. Y así en un abordaje interhemisférico, luego veremos un ejemplo, los nervios no los ves, trabajas directamente sobre el tumor y no los tienes que desplazar y por tanto teóricamente sufren menos. La pega, obviamente, es que en un abordaje interhemisférico falla uno de los conceptos básicos de la cirugía del meningioma y es que no tienes acceso a la implantación más que al final de la cirugía y por tanto no puedes coagular la llegada de sangre al tumor hasta el final y entonces se convierte en una cirugía mucho más sangrante y mucho más engorrosa. Y un poco a mitad de camino entre una cosa y otra está el abordaje anterolateral. En el abordaje anterolateral sí tienes acceso a la implantación y por tanto puedes secar el tumor antes de meterte con él, pero tienes que manipular el nervio en uno de los lados, en el lado por el que abordas. Inherentemente al abordaje vas a manipular uno de los olfatorios. Entonces es una cosa que está un poco a mitad de camino, que probablemente es la más versátil. Con un abordaje anterolateral puedes abordar, yo creo que todos los tumores, mientras que todos los demás abordajes tienen tumores que no puedes abordar. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, no, no, súper interesante, ¿no? Un poco la visión. Al fin y al cabo, aquí estamos para lo más interesante es discrepar, ¿no? Yo los abordajes interhemisféricos, yo los dejé de hacer relativamente pronto, que principalmente por 2 motivos, porque meningiomas del surco olfatorio que no tienen compromiso de los ópticos, alcanzan un tamaño que requiera cirugía. Hay algunos que requieren cirugía, pero siempre que hay compromiso de los nervios ópticos, yo trato de descomprimir el nervio óptico de entrada, con una clenidectomía anterior y una descompresión 270. Y eso necesitas un abordaje enterolateral, un abordaje interhemisférico no llegas a descomprimir los ópticos de manera primaria. Y además al traccionar con el tumor, pues muchas veces tiendes a traccionar el nervio contra el ligamento falciforme. Esa es mi sensación un poco. Y generalmente no siempre he pensado que las venas que van al seno sagital superior anterior, la disección de esas venas causa mucho más edema del que uno pudiera esperar. Mientras que con el abordaje anterolateral uno enseguida puede vaciar el silvio, puede vaciar la cisterna y da mucho espacio y ver las perforantes de atrás. Pero claro, yo entiendo que hay tumores quizás, ¿verdad?, que son mucho más anteriores, que se pegan mucho a la superficie posterior de la clavela. Y esos tumores con un abordaje anterolateral son bastante complicados porque uno llega desde una posición más alta a nivel del terion y hay veces que el surco olfatorio baja mucho, incluso baja por debajo de la altura del recto medial. Entonces, esa curvatura es un poco complicada y lo reconozco y a veces es tentador hacer un abordaje enterohemisférico, pero incluso para esos casos lo que yo hago es remover la banda, el reborde orbitario para poder llegar abajo. Y con respecto a lo que has dicho de, bueno, que hay estudios que muestran que el abordaje endoscópico endonasal tiene mejores resultados ópticos, hay un poco de heterogeneidad en los datos, ¿cierto? Lo que está claro es que con el abordaje endoscópico endonasal se tumores mucho más pequeños, tumores que no sobrepasan el óptico en todas las series. Y luego, además, en el estudio este que hizo McGill y McDermott, en este estudio multicéntrico con varios centros aquí en Estados Unidos, cuando hicieron un propensity score analysis, vieron que no había cambios en la mejoría de la mejoría de la vía visual cuando se abordaba abordaje endoscópico cuando lo abierto. En el único subgrupo que sí encontraron era en los pacientes que tenían déficit visual, los que ya tenían déficit visual, había un poquito de mejoría más,
cuando se ajustaba por tamaño, volumen y todo, en los pacientes que se abordaban por endoscopía no había diferencia en el número de pacientes que empeoraban, pero sí había un probablemente una mejoría mayor en el número de pacientes, los pacientes que iban por la vía endonasal. Pero también los autores ahí, incluso yo estuve discutiendo con Steve que ciertamente cuando ellos se hicieron este estudio multicéntrico, en el abordaje transcraneal es mucho más heterogéneo. Ahí se incluyen abordajes interhemisféricos, se incluyen abordajes anterolaterales, con apertura y la remoción de la clinoide, sin remoción de la clinoide. Yo creo, si hablamos exclusivamente de meningiomas del tubérculo y hay que abordarlos por vía transcraneal, yo creo que es súper importante para tener un buen resultado de la vía visual descomprimir el óptico. Pero también concuerdo que hay muchos cirujanos que se sienten mucho más cómodos con una vía interhemisférica y vosotros estáis mostrando unos resultados excelentes. Yo creo que es muy bueno que aquí nos muestres un ejemplo y de esos casos, en esos casos que tú has ido abordando. Bueno, esto es un meningioma del surco olfatorio clásico. Un punto creo que es relevante para luego cuando hablemos de los supraorbitarios, fijaros la extensión lateral del seno frontal. Esta es una vía anterolateral, que es un poco lo que decía antes, yo creo que es lo más versátil. Lo primero, pues como cualquier cirugía de base de cráneo, vas a las cisternas, liberas líquido y lo primero que puedes hacer es coagular y cortar la implantación del tumor, cortarle los tubos, que decimos, es decir, secarlo y a partir de ahí la disección se facilita muchísimo y te permite un debulking mucho más agresivo porque el tumor te va a sangrar mucho menos. Es un vídeo cortito para no entretenernos, pero el resumen es ese. Cuando llegas desde el lateral, le puedes cortar la base de implantación y eso te permite manipular el tumor con bastante más tranquilidad. Y aquí ya te permite separarlo. Acabamos de ver los ópticos voy a volver un poquito para atrás, que se ven bien. Con el debulking agresivo te permite separarlo de los ópticos y que el tumor, como ves, sangre. Y luego veremos la diferencia con un abordaje interhemisférico que el tumor sangra todo el rato. Aquí el tumor está seco, lo hemos secado desde el principio. Y una vez que lo hemos quitado, también es importante lo que decías, mira qué bonita imagen, cómo se ven los dos ópticos perfectamente bien descomprimidos. Aquí, claro, el olfatorio de mi lado pues ha sufrido retracción durante toda la cirugía. Es prácticamente imposible que el olfatorio de este lado se preserve. Pero, bueno, confías en que el olfatorio del otro lado preserve suficiente olfacción para que el paciente tenga la función conservada. Y un poco lo que decías, se ve mejor en otro caso que tengo, pero lo que decías de los abordajes anterolaterales, que es un poco lo que te puede llevar a hacer un interhemisférico, es que hay veces que tienes un surco olfatorio muy profundo y desde este abordaje anterolateral mm, parte del tumor que prácticamente se mete en la nariz no lo ves. Y es un poco una de las limitaciones, o prácticamente la única, en mi opinión, que puede tener este abordaje para tumores del surco. Para tumores del tubérculo, yo creo que llegas prácticamente a todos desde aquí, con la desventaja de que tienes que hacer retracción cerebral. Pero en los del surco sí puedes tener esa configuración del surco olfatorio muy profunda, con unas papiráceas muy verticales y que entonces parte del tumor te quede en una desenfilada y desde aquí no lo veas. No sé qué opinas tú al No, respecto. estoy de acuerdo. Y hay un momento en el vídeo que muestras muy bien, que es al final, cuando estás resecando el tumor. Yo creo que la parte más desorientadora, por así decirlo, cuando ya uno está resecando el tumor, está entrando en el surco y se encuentra con la hoz del cerebro. La transición y cortar la hoz del cerebro del otro lado es complejo, porque uno se imagina la hoz como una lámina de papel. La hoz es, al fin y al cabo, es un seno venoso de poca dimensión que cuando uno lo abre sangra venoso. Y en toda esa dificultad, cuando uno está ya con una retracción del lóbulo frontal, como tú dices, por una vía anterolateral, que empieza a sangrar es lo más incómodo. Es una sensación bastante incómoda cuando uno llega a esa parte. Pero por el otro lado, me ha gustado porque ahí, aquí en la imagen que están mostrando ahora, tienes las dos cerebrales anteriores que están pasando justo por detrás.
Eso es. Yo creo que con un abordaje interhemisférico, ahí es donde esas son las arterias que están en peligro, ¿no? Yo creo que la mayor dificultad que tienen estos tumores no es, en este caso, que es un tumor del surco olfatorio, que tú has visto que no he llegado a ver los cortes inferiores, pero parece que no hay compromiso del óptico. Aquí la clave, el riesgo en el que el paciente puede andar mal es el complejo comunicante. Entonces, encontrar el complejo comunicante anterior es clave. Luego, respecto a la olfacción, eh, Hay yo veo que lo abordaste por, vía derecha, ¿cierto? ¿Por qué pensaste en abordarlo por vía derecha en lugar de por vía izquierda? Menos en mi caso, si el tumor no es claramente izquierdo o no desplaza las arterias en esa dirección, si me da igual desde qué lado abordarlo, lo abordo desde derecho, por si acaso durante la retracción o durante la manipulación le causo algún daño al parénquima por el que estoy entrando. Entonces prefiero causar daño en el lado derecho que en el lado izquierdo. En caso de igualdad, si el tumor claramente es más izquierdo o me el lado izquierdo. No, eso es súper interesante y yo creo que es la tendencia universal, ¿no? A abordar los tumores por el lado derecho. Lo que pasa es que la verdad, y esto no es una cosa que nosotros como los neurocirujanos tengamos muy en cuenta. Ahora, pues, los últimos años queremos dar mucha calidad de vida al paciente, pero la funcionalidad, la lateralidad de la olfacción suele estar en el lado derecho, en los diestros. Entonces, yo esto lo aprendí en mi segundo fellow, en el fellow con Sami Youssef. Para todos estos meningiomas del surco olfatorio, él siempre opta por una vía anterolateral y preferencialmente izquierda. Porque al final, incluso cuando uno hace las posibilidades de dañar el broca, ¿no? Que es la primera área, digamos, elocuente en el hemisferio izquierdo, son relativamente remotas, por eso está a la altura del terion y uno va fundamentalmente por una vía subfrontal. Sí, es verdad, es poco probable, tienes toda la razón. Tienes razón eso, que preservar el olfatorio ipsilateral es técnicamente complejo, aunque no imposible, porque cuando uno coloca la espátula, hay veces que la espátula está avanzando sobre el olfatorio derecho. Pero si uno conserva el olfatorio derecho, tiene grandes posibilidades, teóricamente, de preservar la olfacción. No obstante, con un tumor así, yo ya le digo al paciente que existe una probabilidad de más del 70% de perder la olfacción, ¿cierto? Mira, vamos a ver en el siguiente caso se ve muy bonito el olfatorio. Es un tumor mucho más pequeño, como veis ahí, pero bueno, tiene una cantidad de edema significativa y el paciente había debutado por crisis. Y de nuevo, fíjate en el seno frontal, lo lateral que va, de toda la ceja del seno frontal. Igual, abrimos cisternas, lo primero, y aquí es que se ve desde el principio el olfatorio. eh, es lo que tú decías, que es, mira, aquí se ve en la pantalla perfecto. Sí, sí. Ay, bonito. Con mucho cuidado, es verdad que en este caso lo conseguí y el paciente preservó la olfacción. Es imposible saber si la preservó por este olfatorio o por el contralateral, obviamente. Pero bueno, lo identifiqué desde el principio y con mucho cuidado y con una retracción dinámica, pues se preservó durante toda la cirugía. Igual que en el caso anterior, pues coagular, abrir las cisternas lo primero para relajar el cerebro, coagular la base para secar el tumor y luego con mucho cuidado y separándolo del parénquima. eh, en el resto es completamente comparable al caso anterior. La gracia de este es que se ve muy bien desde el principio el olfatorio y bueno, eso ejemplifica, fíjate ahí el sangrado venoso que decías tú de la hoz, aquí estamos cortando la implantación en la hoz. Es bastante duro, ¿eh? Un Sí, sí, bastante duro. Y ese es un problema, esa es para mí una de las pequeñas pegas que tiene este abordaje. Y es esto que estoy haciendo ahora mismo. Si el tumor se mete mucho por la cribosa y baja por la nariz, que a veces lo hace, aquí llegas mal. En este caso, yo con el CUSA le pelé toda la cribosa de dura madre, intentando hacer la resección lo más radical posible, pero ahí te puede quedar tumor. Y de ahí un poco que las tasas de recidiva sean, según un pelín más altas con este abordaje. Que ahí realmente no estás viendo debajo si te ha quedado, parece que no, pero puede quedarte algo de tumor metido en la cribosa. ¿Y este caso lo hubieras considerado, por ejemplo, para hacerlo interhemisférico en Sí, vuestra práctica que hacéis más interhemisféricos?
No, no hacemos más interhemisféricos. Lo que pasa es que he traído un par de casos porque, bueno, yo creo que es bueno discutir de los pros y los contras, pero hacemos más vía anterolateral. Este, ya te digo que no, porque era relativamente pequeño, no tenía las arterias en el camino. Yo creía que la olfacción se podía preservar con la vía anterolateral, y en general no le vi ninguna ventaja. Ya te digo que la ventaja fundamental que le veo al interhemisférico es intentar preservar la olfacción, y si el tumor se mete por la cribosa, en una cribosa profunda, que desde una vía lateral puedes no llegar bien, pero desde arriba es en tu trayectoria. Entonces, es el fondo de tu trayectoria el tumor que se mete por la cribosa. Esa es realmente la única ventaja que le veo. Luego, no sé qué opinas tú. Ahora ponemos un caso de interhemisférico. No bastante prominente. Yo no hago ningún caso interhemisférico. Especialmente en este caso, si tengo que elegir entre uno de los dos que han mostrado para ser más interhemisférico, probablemente fuera este, porque está un poquito más anterior, está ahí aislado, pero tiene, aún así tiene bastante edema en el lóbulo frontal, que eso es una Sí, sí cosa tiene, sí tenía. que en cuanto uno empieza a cortar las venas, el cerebro se te viene encima y, y es es muy incómodo, es súper incómodo. Yo creo que el caso ideal es quizá el paciente que tiene un tumor antes casi sin edema, que es raro verlos, porque estos tumores empiezan a ser sintomáticos cuando tienen edema, no por el tamaño per sí. Y cuando ya tienen edema, como te digo, una vez que uno abre, las cisternas no las encuentra hasta el final, hay muchos riesgos de lesionar. Aquí el riesgo de lesionar el Acon complex, la arteria comunicante anterior y el complejo de la comunicante anterior es relativamente bajo porque está bastante anterior. Pero la dificultad que yo le veo a este, por ejemplo, que tú has mostrado, es esa calcificación que se ve ya en la resonancia, justo en la base de implantación, que a veces cuando uno se pone ahí a drilar, uno no sabe si eso es tumor, si es hiperostosis, y si uno va de más y empieza a hacer mucho drilling de la base, puedes tener una fístula, luego, no sé, eso le dio la complicación. O sea, tiene un poquito de trampa, pero yo creo que es el resultado espectacular y el cerebro está muy agradecido de que se lo haya sacado. Sí. Mira, pues vamos a ver uno interhemisférico para ver, bueno, pros y contras. Este era más izquierdo, que también el ir por lo que hablábamos antes, ¿no? El ir por el lateral te puede hacer retraer el área del lenguaje quizás un poco de más, sobre todo en tumores grandes con mucho edema. En este caso, las arterias, como ves, estaban, aunque tiene aquí atrás unas, pero estaban desplazadas hacia la derecha, entonces era eh, relativamente poco probable que me las encontrase en el camino. Están claramente desplazadas a la derecha y tenía una considerable cantidad de edema, como se ve en el TED. Y entonces es un poco lo que decía antes, que bueno, llegas al tumor relativamente pronto, pero a diferencia de los otros dos casos que hemos visto antes, y el tumor sangra todo el rato. Son cortes un poco seleccionados del vídeo en los que sangra un poco menos para poder ver la anatomía, pero esto es un tumor que te está sangrando todo el rato, eh, lo cual lo hace pues, mucho más incómodo de manejar. Aunque la incisión es pequeñita y como tal la cirugía se puede considerar mínimamente invasiva, haces una anatomía muy pequeña. El grado de retracción que hace sobre el cerebro yo creo que es poco. A mí no me gusta usar espátulas, uso muy poquitas. Creo que la retracción dinámica hace que se tolere mejor y yo creo que no es especialmente agresivo. Y en este caso, el edema está similar, yo creo que mejoró un poquito con la cirugía y luego la resección pues es completa y esta es para mí la clave. Y abajo, en ese corte, a ver si lo puedo parar, donde yo quiero, Tiene un sinus dilatans ahí. aquí. En este corte, aquí en un abordaje anterolateral te puedes dejar algo de tumor, mientras que viniendo desde arriba, está al final del todo y te lo vas a encontrar. Básicamente yo creo que es la única ventaja. Cuando el tumor baja mucho ahí en la cribosa, es más fácil o es más probable que lo saques entero desde arriba y que no te dejes tumor. A cambio, pues es un tumor que te va a sangrar toda la cirugía, tienes que hacer cierta retracción del lóbulo frontal, pero bueno, yo creo que la retracción que haces es similar a la que haces por una vía anterolateral. Es decir, casi todo lo demás, en mi opinión, son desventajas. Quizá este caso es el ejemplo perfecto, ¿no? En que si yo si hubiera usado la misma vía. Lo único, a lo mejor, en estos casos mucha gente opta a veces por un
por un eyebrow, ¿no? Por un abordaje por la ceja, para llegar a la base, pero veo ahí que tiene un seno bastante amplio y que Claro, si no quieres abordar el seno, quieres entrar por arriba, es completamente razonable y, a ver, eso quería hablarlo yo contigo. Por la ceja, eh, la verdad es que, me gusta, pero en la práctica casi nunca para estos tumores, ¿eh? No para otras cosas, pero para estos tumores, al final no encuentro un paciente o no es fácil encontrar un paciente ideal para hacerlo, porque por lo menos, los que me han llegado a mí últimamente, en general, el seno frontal llega muy lateral y entonces eso te limita a un abordaje pequeño, muy lateral o abrir el seno. Y a mí abrir el seno no me gusta nada porque luego creo que la reparación, pues no es fácil y puede quedarte una reparación, no todo lo buena que te gustaría, y no merece la pena el riesgo de tener una fístula de líquido por el seno frontal pudiendo hacer una vía anterolateral. No sé qué opinas tú. sí, no, indudablemente. Yo no sé los casos que han mostrado. Yo creo que hay una correlación también en cierta malformación en el desarrollo de los senos frontales con el desarrollo de meningiomas de fosa craneal anterior. Incluso los meningiomas del tubérculo siempre tienden a dilatar el seno esfenoidal hacia arriba, el neumos dilatans. Pero yo tengo la misma. Yo creo que el abordaje supraorbitario, ya sea por la ceja o por una incisión un poquito más posterior, está limitado en el sentido de que únicamente expones el corredor subfrontal. Por lo tanto, por definición, tienes que retraer el frontal. Puedes colocar un drenaje lumbar, que es otro, añades cierta morbilidad a los pacientes también, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tampoco tienes el supraorbitario clásico. El keyhole está justo a nivel de la línea, justo por debajo de la línea temporal superior. Eso no te da acceso al silvio. Y tú no ves por debajo del ala menor del efenoides. Si no ves por debajo del ala menor del efenoides, no tienes control proximal en aneurismas, por ejemplo. Es muy difícil remover la clinoides. Hay gente que dice que puede remover la clinoides o hacer un destrechamiento del nervio óptico. Yo creo que para llegar bien a la clinoides necesitas al menos un poquito de transilviano. Y para alcanzar transilviano, por ejemplo, lo que nosotros hicimos es similar al abordaje de Hernes-Niemi, ¿no? Que él dice lateral supraórbito. El problema del lateral supraórbito es que él no tiene muy bien definido cuál es el límite inferior. Simplemente la baja un poco más. Nosotros con Dani PPD lo que le llamamos es el Extreme Supraórbito, que, bueno, es llamarle muchos nombres, pero al final el landmark es encontrar el terion. Si uno expone el terion aquí abajo, con una cronotomía también limitada antero-posterior, tú te aseguras que expones el punto silviano anterior, donde está la pars triangularis, y aquí puedes abrir el silvio. Y si abres el silvio ya puedes hacer clinoidectomía anterior, puedes ver las perforantes atrás del tumor. Entonces, como tú dices, el abordaje supraorbitario está limitado. Creo que hay mucha gente que lo usa, pero utiliza mucho el endoscopio para ver sobre todo esa punta del tumor que se mete ahí. Es bastante, es incómodo. La cabeza además ten en cuenta que está un poquito estirada hacia detrás y si no tienes una mesa de quirófano que te baje hasta debajo, yo que opero sentado, es muy difícil ponerse por encima del paciente para encontrar bien ese ángulo. Entonces, desde el punto de vista ortopédico, me resulta ese tumor quizá es una vía súper directa, pero tiene la limitación del seno. Yo quizá lo hubiera abordado como tú lo has abordado, creo que has tenido un resultado excelente. Hay gente que hace un teardrop, una apertura en base lágrima, bajan aquí muy lateral, justo por debajo del seno, y aquí abren un poco más lámina, pero al final, no sé, yo creo que ese abordaje ahí en lámina no te gana mucho. Al final eso es un abordaje más enterolateral. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Al final es, buscar las formas de salir de un atolladero en el que te has metido tú solo. Quiero decir que al final una vía anterolateral con una incisión por detrás de la línea del pelo, cosméticamente no te va a dar más resultado. Yo no creo que sea especialmente agresivo y no le veo las grandes ventajas a hacerlo por la ceja, salvo que sea un caso, pues eso, un seno frontal muy pequeñito. Al final has estado contando diversas formas de salir del atolladero, pero es un atolladero en el que te metes tú solo, cuando no hay necesidad. Sí puedes ampliar un poco la incisión,
puedes retraer un poquito y hacer la granotomía un poquito más atrás para tener acceso al silvio, eh, pero realmente no es natural. Estás buscándole un poco aditamentos a un abordaje que es limitado por definición para esto. Y hay casos en los que va fenomenal, no digo que no, pero son los menos, porque en general el seno frontal mm, te limita mucho el tamaño de la granotomía que puedes hacer. Bueno, y luego, por supuesto, en estos casos en los que el tumor baja por el surco, pues estás con las mismas, con el mismo problema que con una vía anterolateral. Tienes mucha dificultad para llegar al fondo del surco. Sí, por supuesto, puedes drilar todo el techo orbitario, puedes rebajar todo lo que puedas, pero aún y así, incluso puedes meter el endoscopio al fondo, pero yo creo que vas a tener problemas de manipulación y de visión en ese ángulo, que no están justificados, en mi opinión, pero esto es opinable, por supuesto, por las ventajas que ofrece. Oye, y cuéntanos un poco, he visto ahí que metes, vamos a hablar aquí un poquito del material que tú utilizas en quirófano. Vamos a ir por paso, pero utilizas las Spätzler Malice, ¿verdad? Las Sí, bipolares. Con respecto a las bipolares, por ejemplo, qué tamaño de punta utilizas? ¿Lo sabes? ¿Son las que tienes? ¿Tienes no, alguna predilección por algunas? sabes perfectamente dónde trabajo porque tú has trabajado ahí también y por desgracia las que hay son las que hay. Las de punta fina y las de punta gorda, no hay más donde elegir. Y en general suelo empezar con las de punta gorda y cuando ya tengo que disecar algún vasito, meto las de punta fina. Interesante. Bueno, para la gente que nos esté viendo o que no sepa, yo creo que hay 3 tamaños que son 18, 20 y 22. No sé si hay de 25. Yo siempre, a lo mejor, para los únicos casos con las que entro de 22 directamente es para un fosa posterior sigmoidio que sé que voy a llegar al clivus. Lo que pasa es que cuanto más larga es la pinza, pierde mucha maniobrabilidad, ¿cierto? Y Así hay es, veces que coge la pinza más. Yo creo que las de 20 es. La distancia de 20 es el equilibrio. el perfecto el equilibrio. Yo para tratar de abrir varias, uso las de punta fina que son 0,5, hay de 1 y de 1,5. Pero creo que me ha parecido en el vídeo que tenías de diversos tamaños, por eso te quería preguntar si había alguna porción del tumor que te sentías más con uno que con otro. Sí, sí, sí. Cuando tengo que hacer disección fina, cambio las bipolares de punta fina. En cuanto a longitud, las nuestras, si no recuerdo mal, son de 18, pero hablo de memoria, no, no tengo claro eso. Ujú. Y en general, vamos, es que es un tamaño muy versátil. Como tú bien dices, las que son muy largas, pues sí, llegas, pero pierdes, pierdes un poco de destreza al fondo porque movimientos muy pequeños de tus manos se transforman en movimientos muy grandes del final de la pinza. ¿Y has probado, por ejemplo, en estos tumores que tienen esos ángulos muertos, que estamos hablando de endoscopio, estamos hablando. Quería preguntarte por dos cosas. Una son las bipolares que tienen ángulo recto, que yo las veo, son muy, son muy torpes, ¿no? Porque esas bipolares que tienen un ángulo recto se desdoblan, se mete una barra por debajo de la otra. Y a mí no me gustan. Sí las he probado, pero no me gustan, sí. Pero yo creo que hay un momento al final de la cirugía que uno no ve, que quiere coagular la base, que uno las mete ahí y uno se queda como muy a gusto, ¿cierto? Como que Es ya has verdad. hecho lo que. Es verdad, tienes razón. Hacemos a veces cuando estamos muy desenfilados, escoger las bipolares de endoscopia, las que usamos para la endoscopia, pero no es habitual. Lo normal es que con estas, como decía, son muy versátiles y al final valen un poco para todo. Pero es verdad que las de ángulo recto en la desenfilada te pueden venir bien. Y otra cosa, no sé cuál es tu preferencia. Yo para estos casos puedes tener o bien un residente que te esté irrigando en esos campos, todo para que no se pegue la bipolar, o puedes utilizar bipolares con irrigación. ¿Tienes algún tipo de setting, especialmente con Split Bipolar? ¿Qué setting utilizas para eso? Sí, yo en general, nosotros hemos abandonado las bipolares de irrigación y yo prefiero que el residente esté irrigando durante la cirugía. Estas bipolares son, la verdad que funcionan muy bien, se pegan muy poco, pero a mí me gusta, esto son manías, pero yo soy cirujano subacuático en general y me gusta operar bajo mucha irrigación. Creo que aporta muchas ventajas. Una es que no se pegue, pero para mí es la de menos. A mí me gusta operar bajo mucha irrigación porque
en general eso te enseña de dónde te viene el sangrado. Cuando tienes un sangrado y usas mucho suero, en el suero se pinta muy bien el punto de sangrado y a mí por lo menos me facilita identificarlo y coagularlo relativamente rápido. Además, la propia irrigación hace cierta hemostasia y también hay una cierta relación en cuanto al volumen de lavado durante la cirugía y la tasa de infección, aunque eso yo creo que es más discutible. Pero sí, a mí me gusta que el residente esté irrigando mucho durante la cirugía. ¿Tú cómo lo haces? Yo cuando comencé mi práctica no siempre tenía asistencia de residentes, ahora tenemos una fellow y varios residentes y ya ahí pues si pudiera disputar. El problema que le veo, yo utilizo un aspirador irrigador en la mano izquierda, Ah, eso está fenomenal, sí. que me sirve de mucho, me he acostumbrado porque a veces cuando se queda el aspirador clog, le chufla, como así digamos, y permite limpiar. Pero sí que es verdad que a veces la irrigación con suero caliente indirectamente causa hemostasis, el campo es mucho más limpio, vas limpiando de sangre. Pero hay veces, sobre todo cuando el residente a lo mejor es más pequeño, la punta con lo que está irrigando no para de meterse en el campo Es verdad. o las inclinaciones con las que trabajamos en la base de cráneo, estás viendo que el chorro no cae en el campo, sino que viene como hacia ti o se va de ti y es ineficiente. No, yo te lo decía por eso, porque el setting de la bipolar con irrigación y sin irrigación cambia. Y a mí me gusta generalmente al principio del caso que esté un poco más seca y al final del caso, cuando ya tengo que hacer la hemostasia en el cerebro, me gusta que irrigue abundante, porque a veces tú dejas que salga el líquido, coagulas encima del líquido y ese calor que tú le das al líquido es lo que permite la coagulación en un campo difuso. Pero bueno, como tú dices, hay mil librillos y para cada maestrillo. Total, Lo otro, el aspirador de irrigación no lo he usado, pero sí que nos lo han venido a enseñar y me pareció un aditamento súper útil. No he tenido, vamos, no tengo la opción de utilizarlo, pero me parece que debe ser súper útil. En contra, nosotros, como bien sabes, somos hospital universitario y el residente está en todas las cirugías, quieras o no. Yo creo que siempre es bueno, pero aunque no te guste, lo tienes igual igual. Y el hecho de que tenga que irrigar parece una tontería, pero le mantiene ocupado. Y eso también es importante porque en cirugías de base de cráneo que pueden ser muy largas, que el residente tenga una tarea le mantiene un poco centrado en la cirugía y, y yo creo que desde un punto de vista didáctico no es malo tampoco. También que tenga que entrenar un poco la destreza, que no es una tarea complicada, pero bueno, también hay que hacerla bien. El de, como tú bien dices, meter la punta de irrigación en medio del campo. Eh, bueno, aprender a ayudar también es un arte y es el primero que hay que adquirir antes de empezar a hacerlo tú por tu cuenta. sí, tienes toda la razón. Yo creo que antes de operar hay que aprender a ayudar. Y eso se sabe como, uno sabe, ¿no? Cuando el residente va progresando, cómo pasa los cotonoids, las lentinas, cómo se pasan las lentinas, dónde se coloca la irrigación, cuándo no irriga. No, ahora no. Ese tipo de presión, tienes razón. Es importante para la didáctica. Y el aspirador ultrasónico que utilizas es Sonoped, es Cavitron, es algún Pues mira, otro que uso indistintamente el Sonoped y el Cavitron. La verdad es que he probado los dos en múltiples circunstancias y no veo grandes diferencias. La única cosa, antes teníamos el CUSA antiguo y ahí sí el Sonopet tenía cierta ventaja en las puntas largas y en las puntas para tejido más duro, la punta de hueso, pero con el CUSA nuevo, el CUSA Clarity, la verdad es que los dos yo creo que prácticamente igual. No tengo preferencia, uso el que me ponga enfermería y en ese aspecto no soy nada pejiguero, me dan un poco igual. ¿Tú tienes preferencia? yo no tengo opción, básicamente. Yo tengo el Sonoped, y estoy muy contento.
A mí me costó adquirir un aspirador ultrasónico eficiente 2 años y cambió mi práctica. Las cirugías son 50% más cortas. Bueno, no sé si tienes alguna punta de entrada. Cuando tienes un meningioma, ¿eliges alguna punta o dices, esta punta nunca la voy a usar en un meningioma? No, 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 fíjate, a raíz de lo que decías, nosotros sí no, pero insisto, con el CUSA antiguo, sí le teníamos mucha manía al CUSA, para las cirugías endoscópicas endonasales, porque, nuestra impresión era que, parte de la energía o la energía se transmite, por vibración a frecuencias de ultrasonido, y si apoyabas la punta en la narina, teníamos la impresión de que perdía parte de la energía y entonces cuando estabas operando, pues, por ejemplo, un meningioma petroclival, algo a mucha distancia, el CUSA se quedaba sin y entonces llegaba un momento en el que no trabajaba. Y sin embargo, con el Sonopet eso no nos pasaba. Con el Sonopet, a distancias largas, teniendo que apoyar la punta en algún sitio, no Mm, tenías ese problema. Pero interesante. insisto, con los nuevos, no he notado esa diferencia. No, súper interesante. Lo único para mí, yo no sé, pero yo siempre cuando hay un meningioma siempre empiezo mínimo con barracuda y creo que ahora hay una incluso un poco más fuerte, que no sé si la llaman extreme o algo así, pero yo siempre parto con una barracuda porque las finitas pienso que no me dan suficiente para la mayoría de meningiomas, ¿no? La Pero barracuda es la que más usamos. Pero yo es que normalmente con la que empiezo es con la que acabo. Quiero decir que con la barracuda empiezo y con la barracuda acabo. no, súper, súper interesante. Este es otro que abordé por vía interhemisférica, hace un año más o menos. Acaba bien. Fijaros cómo el tumor se mete en la cribosa bastante profundo, que esa es la parte que te puedes dejar por un abordaje, en mi opinión, por un abordaje anterolateral. Probablemente fresando bien el techo orbitario, eh, lo acabes por sacar. Pero bueno, es la ventaja que puede tener el abordaje interhemisférico. Un componente del tumor aquí abajo, que se mete, no tengo aquí un corte coronal, pero bueno, veis que baja mucho en la cribosa. Sí, sí. Tenemos edema bilateral en los dos lados y un poquito desplazadas hacia la izquierda las cerebrales anteriores, pero están relativamente atrás. Yo creo que están eh, Sí. relativamente seguras. Y este también, bueno, como habéis visto antes, lo abordé por vía interhemisférica y como os he enseñado al principio antes de empezar, ya habéis visto que luego no quedaba tumor, pero lo volvemos a ver ahora. No, y sí, quizá este es el caso más ideal, ¿no? Porque es muy anterior. Y ¿ves? Este componente se te puede quedar detrás con un abordaje anterolateral. Insisto, yo creo que el abordaje anterolateral es súper versátil y drilando un poco el techo orbitario lo acabas sacando. Pero bueno, es la ventaja que yo le veo al abordaje interhemisférico para casos muy puntuales. No, quizás sí, quizás estos son los casos, como tú dices, son muy anteriores, es muy far reach, o sea, es muy lejos para abordar un abordaje enterolateral. Tienes casi 20 centímetros para llegar a la base del tumor, mientras que ahí lo tienes a 3, 4, 5 centímetros. Está muy bien. Yo creo, o sea, como tú dices, hemos hablado más de meningiomas del surco olfatorio, eh, que yo estoy de acuerdo, la mayoría son abordajes transcraneales. Em, Hay poquitos casos para hacer abordaje endonasal. A veces simplemente si hay mucha invasión dentro de la nariz o es un tumor Eso es. sinonasal. Yo esa es la indicación que aún le veo cuando el tumor invade la nariz y hay un componente intranasal relevante. Pues el abordaje endonasal lo vas a tener que hacer de todas maneras. Entonces te puedes plantear un abordaje combinado, pero la verdad es que ya que vas por abajo, pues lo puedes quitar todo por abajo. Salvo, y aun así yo creo que se puede hacer, pero bueno, salvo que haya salvo que las arterias estén dentro del tumor y la manipulación desde la endoscopia pueda ser peligrosa. No sé tú si crees que eso es una limitación. Pues te quería mostrar un caso. ¿Qué opinas? Yo creo que la principal limitación, el endoscópico endonasal, todo el tumor que pasa ya por encima de los límites del surco olfatorio y ya digamos que pasa más lateral al recto medial. Y la cosa se complica porque uno tiene que remover la lámina papirácea y de repente puedes llegar un poquito más lateral, pero es ciertamente súper incómodo. Creo que tengo aquí una misión. Rafa, si quieres cerramos la conversación con un caso curioso. Es un meningioma del ala, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, como veis ahí, pero que también tenía un meningioma del surco. Un poco por cerrar la conversación, es un caso
simplemente simpático. Obviamente la presencia del meningioma del ala es lo que dicta el abordaje y ya que entramos por ahí, pues lo quitamos por esa vía. A ver si os puedo compartir el vídeo, que lo tengo por aquí. Aquí, ¿veis la imagen de la cirugía? Un no, pero va a aparecer, ahí está. Vale. Entonces, bueno, la primera parte la paso rápida porque es un meningioma del ala, es una craneotomía tenía al uso, que está fuera de lo que queríamos hablar hoy, pero bueno, me parece simpático porque en el mismo paciente pues teníamos 2 patologías y una de ellas pues condiciona el abordaje de la otra. Pues Con la ca déjalo, si está bien, está bonito. Una vez que resecamos el del ala, a ver, que me voy a centrar, vamos a acabar con el del ala. Veo que en estos abordajes del ala haces abordaje subdural, ¿no? No entras por pretemporal, sino directamente hables la dura de la convexidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y aquí vamos a ver si debería salir ahora el del surco. Aquí está. No sé por qué se ha quedado como congelado, no avanza, pero bueno, lo hago yo a mano. Veis que es un meningioma muy pequeñito, que esto es una gozada de operar, porque claro, es una Ujú. perlita blanca, en cuanto le coagulas la base ya no sangra nada, ahí está el olfatorio y sale como una bolita. Y ahora os enseño el escáner de control. Y este paciente tenía una cirugía previa, o tiene un infarto en el lóbulo temporal, ¿cierto? Previo. O es No, no, un, o es- este es el vale, edema no, que es tenía la todo el paciente. edema. Ujú. Ya, Sí, ya, sí, bastante edema, ¿eh? Para sí, el sí. tamaño del tumor. Sí, sí. Debía Esta estar vino malita. De comprimiendo. hecho, esta vino con con un tumor relativamente pequeño, pero vino malita, con un Ujú. nivel de conciencia justito. Solo tengo el escáner postquirúrgico, no tengo la reso aquí. No, pero nos está espectacular. Pero es súper curioso este caso que muestras, porque yo tengo la misma sensación. Estos meningiomas que pueden ser del tercio medio del ala, y si son tumores que han crecido rápido o en la manera justa para rápidamente ocluir el seno feroparietal y da la casualidad de que el paciente tiene un flujo anterior, que suelen ser los menos, incluso pacientes que no tienen meningiomas, el flujo hacia anterior es del 30%, el 70% de los pacientes tienen hacia la B, otro LAR, o tienen un abordaje compartido, pero el abordaje hacia ese seno fenoparietal suelen ser los menos. Eso es un paper del grupo del Barro y de Michael Lauren que muestran eso, pero es que en nuestra serie, por ejemplo, la que tengo yo de abordajes por este abordaje de pretemporal, mini pretemporal, de fosa media, Sí, solo tengo un paciente de todos, porque al principio hacíamos todos angiograma, ahora ya CTA, solo tengo un paciente que el drenaje era hacia anterior. Y ese paciente se comportó de una manera bastante, porque este era un paciente con un cavernous sinus hemangioma, y eso son lesiones vasculares. No son como los meningiomas. Los meningiomas poquito a poco van ocluyendo el seno fenoparietal y el paciente desarrolla la circulación colateralidad. colateral. Pero te ha mostrado un caso que es bastante anómalo, que es que el paciente viene clínicamente muy mal, con un tumor pequeño, con muchísimo edema en el lóbulo temporal. Esos son alto complejos, porque simplemente eh, hay muchas veces es muy difícil preservar la vena silviana o la unión con el seno fenoparietal y a veces la coagulación ahí cerca pues, puede causarte un poquito de problemas en el lóbulo temporal, tanto sea retracción como si no hay retracción. Pero yo creo que está muy bien salvado y es un resultado súper bueno en Es ese súper caso. interesante eso que cuentas. El drenaje es tan importante para el posoperatorio y para el intraoperatorio, porque como tú bien dices, si tienes el drenaje venoso fastidiado, se te hincha el cerebro y se te llena el campo del cerebro y las pasas reguleras. No, de forma estándar no, sí que lo uso, pero, pero no en todos. En aquellos en los que creo que voy a tener que hacer mucha retracción o creo que me va a costar un poco por el propio volumen del tumor llegar a una cisterna, en esos sí lo uso, pero no de rutina. Ya. Yo creo que es importante también mencionar eso, ¿no? Nos centramos un poco en la morbilidad del paciente a lo largo de la vida, ¿no? De nuestra carrera, el entrenamiento hemos visto mil tipos de complicaciones y todos podemos hablar de complicaciones con un drenaje lumbar. Así es. Que de las más rocambolescas que yo creo que es un daño, yo creo que al final es iatrogenia que uno puede evitar. Viene abriendo el silvio de una manera temprana, como incluso por abordajes extradurales que nosotros hacemos, uno puede abrir el, puede abrir la cisterna alrededor del cabum de Meckel o incluso óptico carotidia y de vaciar mucho el cerebro.
Y hay veces que desgraciadamente por relajación anestésica o por gases, pero hay momentos transicionales que puede aumentar el volumen cerebral. Y lo que yo he encontrado en esos casos a veces es cierto útil, una vez un caso de emergencia en un UCI con un paciente con un meningioma del tubérculo bastante grande, lo que hice fue colocarle un drenaje ventricular. ventricular. Y creo que es un arma que tienes acceso durante la cirugía, no tienes por qué decidirlo preoperatoriamente, sino que si ves si el cerebro está muy comprometido, la puedes usar, pero yo creo que en la mayoría de los casos uno siempre puede acceder, vaciar el silvio, excepto en esos casos que son meningiomas del tercio interno del ala que bloquean toda la salida de líquido por esa zona y todo, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los casos siempre hay una manera de encontrar una cisterna. Estoy completamente de acuerdo, totalmente, y creo que se minimiza la morbilidad asociada al drenaje lumbar. Como tú bien dices, a estas alturas de la película hemos visto películas de terror de todo tipo. Eh, Donde sí usamos el drenaje lumbar de forma más o menos rutinaria es en los abordajes ampliados endoscópicos endonasales. Y ahí, como tú bien dices, pues yo recuerdo alguna complicación seria por el drenaje lumbar. Habiendo hecho la cirugía por vía endonasal sin ningún problema, sin ninguna complicación a ese respecto, usas el drenaje lumbar para, para intentar asegurar el cierre y que no haya fístula de líquido, y he vivido alguna complicación seria exclusivamente por el drenaje lumbar. Entonces, en las craneotomías, sí creo que voy a poder llegar a una cisterna con relativo no lo uso. Interesante. O sea, sé que existe este paper del grupo de Pittsburgh, ¿no? Que precisamente hablando de meningiomas de fosa craneal anterior, con el uso del drenaje lumbar, ellos te- encontraron bajar la tasa de fístula del 30% al 10%. Sí, sí. Eh, ¿Realmente vosotros habéis experimentado esa transición o simplemente ya empezaste con drenajes lumbares y ahí has adaptado tu práctica como, no sé, has tenido la oportunidad de, a veces No, tenemos que no, no, experimentar las complicaciones? de hecho es a raíz del trabajo de Pittsburgh, de hecho es a raíz de ese trabajo que lo usamos de forma un poco más sistemática. Antes no lo usábamos de forma sistemática, y un poco ese paper pues nos cambió un poco la visión porque, bueno, era un trabajo muy bien hecho, y a partir de ahí en los pacientes con un IMC elevado posteriores o cuando hay una apertura del tercer ventrículo, sí ponemos el drenaje ventricular drenaje lumbar de rutina. Y es un poco a raíz del paper de Pittsburgh. Mm. Sí, yo en este caso, o sea, agradezco mucho, por supuesto, el paper de lo que son los padres, ¿no? De esta cirugía. Pero hablando con ellos, o al menos la gente que ha salido creo que han tendido a ir abandonando un poco más el drenaje lumbar en función de complicaciones. Yo no lo uso. Yo no lo uso o lo uso en casos muy excepcionales. Si un paciente ya está radiado o si, no sé, en casos súper excepcionales, pero no lo uso de manera de entrada. A veces lo uso posoperatoriamente si ya he tenido la fístula, pero no lo uso de entrada. Lo que para mí me ha servido mucho es el sellado tricapa, Duragen, Inlay o Gasket Seal, Acelara, Onlay y luego el colgajo. Pero no lo uso principalmente cuando en Ohio State y con Dani un poco, Dani Prevedelo, él decía, si colocas un drenaje lumbar, tienes muchas más posibilidades que baje la presión del líquido y entre aire, ¿cierto? Y el aire es lo peor que puedes hacer para forzar una fístula. Al final, tenemos que tener en cuenta que el drenaje lumbar es un estrés que uno añade al equipo porque muchas veces no podemos estar supervisando el drenaje lumbar. ¿Qué pasa con el drenaje lumbar las 24 horas? Ya hay gente que pasa por la planta por la noche que no tiene experiencia, por la UCI, que se abre. Hay que ser consciente que colocar drenajes lumbares requiere de un equipo excelente como el que vosotros tenéis, que yo creo que tenéis, que yo he estado allí, la planta y las enfermeras manejan muy bien y la coordinación con UCI es excepcional. Pero quizá en otros centros que tienen mucho flujo de gente nueva, enfermeras locum que estamos viendo aquí en los Estados Unidos es un poco más complejo. Y lo que yo hago, por ejemplo, no sé si tú lo haces, aunque también lo dejé de usar un poco, pero fue el Diamox. Utilizo mucho Diamox
post-op sí tengo mucha preocupación de que vaya a tener una fístula. No lo usamos, nunca hemos tenido costumbre de poner el Edemox, aunque he leído al respecto, pero no, no lo uso, y quizás es una buena alternativa. Insisto, no puedo estar más de acuerdo contigo en que el drenaje lumbar tiene una morbilidad asociada no despreciable y a veces grave. Y efectivamente, lo ideal sería poder hacer toda la cirugía de base de cráneo. En este caso nos estamos desviando un poco del meningioma del surco, pero lo ideal sería poder hacer toda la cirugía de la base de cráneo sin tener que preocuparte tanto de la fístula de líquido y que el drenaje no tuviera que estar ahí para intentar minimizar esas cifras. Por desgracia, aunque ha disminuido mucho la tasa de fístula con el cierre tricapa bueno, con todas las técnicas que hay hoy en día, pero sigue siendo más frecuente tener una fístula de líquido cuando operas por la nariz que cuando operas por arriba, está claro. Sigue siendo un problema a día de hoy. Un problema cada vez menor, pero sigue siendo un problema. Joder, pues muchísimas gracias, Igor, joder, por mostrar la experiencia, cómo habéis desarrollado el servicio de base de cráneo, cómo está desarrollado, ¿no? Cuando yo estaba ahí, pero cómo ha sido progresando hasta estos niveles de una cirugía de tan altísimo nivel y bueno, y ojalá eh, bueno, podamos seguir colaborando y ojalá puedas seguir viniendo y mostrándonos tus casos en otras patologías, descubrir un poco ciertas perspectivas, ¿no? Yo creo que hay mucha disparidad incluso entre prácticas que hacemos nosotros, no es lo mismo que hacen ustedes, lo que se hace en Japón, y creo que siempre compartir desde un punto de vista no dogmático y cuestionar un poco lo que uno hace es muy sano y desde luego he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre, ha sido un auténtico placer. Gozar de hablar contigo de esto porque además es que transpiras pasión por esto y eso Como es una siempre. gozada. Así que gracias a ti por la invitación. Encantadísimo. Muy bien. Pues ahora cortamos y un saludo a todos. Sí. A ver, joder, a ver, stop.